más se aproxima al concepto de negocio en marcha. En este caso era la C, esta de la esquina inferior izquierda, como bien decía Kelly. Y en el otro caso podría ser principalmente la B, pero también habían otros matices que indagar, ¿no? Principalmente porque, como veíamos, si bien estos son los flujos netos, tanto en actividades de operación, inversión y financiamiento para cada una de estas empresas en los últimos 6 periodos, hay mucho que está sintetizado, ¿no?, en cada una de estas barritas, y es donde también tendríamos que desmenuzar. De todos modos, habríamos visto ejemplos reales que tenían que ver con Telecel como un ejemplo en el sentido de cómo se reflejan sus distintas actividades y dónde se generan y dónde se aplican, ¿no? Se aplican donde deberían aplicarse y se generan de donde deberían generarse, ¿no? Lo propio en Tigre, a pesar de que en el último año, y vamos a indagar un poco más adelante, justamente cuando desglosemos esos flujos netos, pero que en general tiene un comportamiento estable, ¿no? Luego veíamos algunas empresas que ya empezaban a atravesar alguna dificultad. Los Tajivos señalaba porque habían salido de un proceso de adquisición recientemente, ¿no?, donde se habían transferido las acciones, y esto es algo que si bien vamos a recuperar en una próxima materia, si llegamos a vernos, cuando las compañías atraviesan procesos de fusión o de adquisición, ya se podría ser otro ejemplo, aceite fino reciente, normalmente se espera, ¿no?, cambios en su gerencia, en su estrategia, en fin, en su planificación a largo plazo. Entonces, esto normalmente deriva en que ya lo que se ha podido considerar como el patrón de comportamiento pasado no necesariamente se repite a futuro. Y bueno, en el caso de Sobo se ha pasado lo propio. Compañía se ha terminado de vender, digamos, al capital peruano. Bueno, en el caso de Toyosa y de esta última compañía, había un comportamiento un poco más errático, a pesar de que en Toyosa podría ser parte de algún tipo de lineamiento de la propia gerencia, ¿no? Entonces, porque vemos que esto, como decíamos, ¿no?, en años pares está en un flujo de actividades de operación negativo, y en años impares está en positivo, y compensando con su flujo de actividades de financiamiento. Entonces, ahí también hay que considerar que podría ser parte de la gestión en sí misma. Pero en el último caso era justamente un ejemplo en el que podíamos ver que deja de ser un negocio en marcha, y esto obviamente sustentado por los estados financieros, que, como decíamos, en 2020 ya directamente no opera, ¿no?, la empresa, y que también tenía algunas señalizaciones en el mercado respecto a cuáles han sido sus incumplimientos, y que la han llevado a, pues, tener que salir del mercado. Y hacíamos algunas medidas que podrían ser útiles, valiosas, a pesar de que los flujos de las actividades de operación y los flujos libres que vamos a ver hoy serían los más importantes, ¿no? Entonces, en todos modos, porque vamos a revisar hoy algunos informes justamente de calificación de riesgo, donde se plasman todos estos análisis e interpretaciones que estamos empezando a ver, con lo que vamos a continuar ya en la segunda parte de la materia, para tener una claridad de que no siempre se reflejan de la misma manera o con el mismo nombre a veces, ¿no? Decíamos que la nomenclatura puede ser distinta, pero para evitar esos temas también incorporamos aquí algunas definiciones, especialmente en este caso, que es sumamente importante, valioso, el de las inversiones de capital. Pero dábamos un último ejemplo en el que justamente hacíamos lo que nos va a tener hoy, ¿no? Si bien el ejercicio es similar, tendríamos flujos de actividades de operación, como normalmente se comportan, con los de inversiones de financiamiento también, un comportamiento similar. Aquí abajo ya los estaríamos desagregando para entender un poco
la caracterización que deberíamos esperar, ¿no? Entonces, ese paso del resultado neto al flujo de actividades de operación, todas las partidas en las que están involucradas las actividades de inversión y finalmente los movimientos en actividades de financiamiento, nos van a permitir entender mejor cuál es el tipo de decisión que se está tomando en esta compañía. Y esto es algo que también es complementario porque lo van a ver en varios reportes, en varios informes que voy a ir compartiendo en las próximas semanas. Por ejemplo, cuando hay quienes priorizan el EBITDA porque justamente es muy simple, ¿no?, de computar. Nos habíamos quedado aquí, pero quería enfatizar que este EBITDA es normalmente visto como un representante del flujo de efectivo. No es efectivamente una medida que está basada en efectivo, sino que a la utilidad operativa o a la utilidad antes de intereses e impuestos simplemente se le va a sumar nuevamente el monto de depreciación y amortización del año, que normalmente, como decíamos, es el más significativo dentro de las partidas que no generan movimiento de efectivo. Es decir, dentro de todo lo que no ha sido movimiento de efectivo en el estado de resultados, depreciación y amortización normalmente son los montos más altos. Entonces, lo que plantea el EBITDA es que si uno suma la depreciación y la amortización nuevamente a la utilidad operativa, lo que tendría es una primera aproximación a cuál ha sido el movimiento de efectivo que ha generado la empresa en su operación en ese periodo, ¿no? Pero obviamente no es infalible, es más bien una versión muy preliminar porque donde estaríamos siendo más exigentes es en el flujo de actividades de operación y todavía más en el flujo libre de la firma o flujo libre del patrimonio, donde estaríamos introduciendo además una porción de las actividades de inversión. Entonces es lo que vamos a hacer hoy, también para complementar con el análisis del flujo de efectivo libre del patrimonio respecto del pago de dividendos, ¿no? Y cuál sería también la relación con el resultado neto, porque todavía hoy algunas empresas se basan más en la utilidad contable para saber si pagan o no dividendos que en los flujos libres. Y esto obviamente es algo muy ampliamente difundido, es posiblemente más arraigado en la tradición, pero ustedes saben, la utilidad es concepto contable, que no necesariamente por tener altas utilidades uno tiene el movimiento de efectivo necesario para distribuir dividendos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que considerar acá. Como alguna vez decía un amigo que tenía una constructora, decía, me quieren pagar con certificados de crédito fiscal porque además dicen que hemos tenido utilidades, pero los albañiles no comen sus utilidades, ¿no? O sea, no les puedo pagar con utilidades porque son dos puntos de vista distintos, ¿no? Una base de vengamiento y otra base de efectivo. Pero en fin, llegamos acá en estos flujos libres que nos van a acompañar a lo largo de su carrera. Y es una aproximación todavía más exigente a la realidad, ¿no? Porque si viéramos estos dos ejemplos iniciales, ¿qué compañía entre la que está arriba o la que está abajo tendría un comportamiento de señalizaciones más adversas, ¿no? Es decir, en cuál confiarían menos de estas dos empresas que están ahí? No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Primero, de repente, caracterizando, ¿no?, los comportamientos, el desempeño de cada una de estas empresas, porque si vemos arriba, las utilidades, el resultado neto, es la columna más bajita en casi todos los casos, pero que para volverse el resultado neto ajustado resulta que se eleva mucho, principalmente por efecto de las partidas que no generan movimientos de efectivo.
Esto ya nos da una pauta de a qué se puede estar dedicando esa empresa, pero por lo menos podríamos tener la expectativa de que se trate de una firma de capital intensivo, ¿no? Aquí le llamamos una firma de capital intensivo, una que tiene principalmente en la distribución de sus activos bienes de propiedad, planta y equipo, ¿no? Cosa de que la depreciación y las amortizaciones posiblemente, al ser montos muy significativos, conviertan este resultado neto en un resultado neto ajustado que ya se vuelve mucho más alto, ¿no? Y en el movimiento neto de activos y pasivos operativos, lo que vemos es algo que es más bien oscilatorio, ¿no? A veces llega a ser positivo, otras veces negativo, pero no tiene tanta incidencia como las partidas que no generan movimientos de efectivo en el estado de resultados. Y eso deriva en un flujo de actividades de operación que es bastante más alto que los resultados netos, ¿no? Entonces diríamos ahí que las utilidades no nos estarían dando una visión muy completa, incluso alguno podría desconfiar de utilidades bajas, siendo que el flujo de actividades de operación es bastante consistente con los criterios que habíamos expuesto, ¿no? De lo que podríamos esperar. En el caso inferior es un poco opuesto. Sí hay utilidades, sí hay un resultado neto que es todos los años positivo, a pesar de que en los últimos parece irse reduciendo, y las partidas que no generan movimientos de efectivo no son tan significativas, lo cual podría hacernos pensar en un modelo de negocio comercial, un modelo de negocio que no necesite tantos activos fijos, puede ser que incluso alquile oficinas, no necesariamente tiene que contar con establecimientos propios, pero lo que sí está afectando en el ejemplo de abajo es ese movimiento de activos y pasivos operativos, ¿no? Que como ustedes ya conocen, está enmarcado en cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, gastos prepagados, obligaciones fiscales y sociales, previsiones para indemnizaciones, es decir, pago de finiquitos, otras cuentas por cobrar, en fin. Y esas partidas son las que están llevando a que, a pesar de haber todos los años un resultado neto consistentemente positivo, incluso en los últimos años, en los últimos 3 periodos, el flujo de actividades de operación se haya negativizado, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cuál de estas dos empresas les parecería más confiable? Solamente considerando la información que se les proporciona. ¿Nadie? Bueno, el detalle de por qué estaríamos entrando a estos flujos libres justamente radica en que solamente interpretando los flujos netos posiblemente estemos perdiendo matices que podrían ser valiosos, ¿no? En el caso de abajo, que en respuesta a lo que estaba preguntando sería el de mayor advertencia, ¿no? El de mayor señalización para poder hacer indagaciones más profundas, tiene que ver con lo que señalaba el otro día. Si el resultado neto, el resultado contable está siendo consistentemente positivo, para algunos bastaría para interpretar que a la empresa le va bien, porque está fijándose únicamente en las utilidades, ¿no? Y tendría el mismo reductivismo del que hacíamos advertencia al inicio de la materia, de que nuestro objetivo no es maximizar utilidades, ¿no? O por lo menos no es el objetivo primario, no es un objetivo que tenga que ponerse por encima de la maximización de valor, porque ya habíamos dicho que la evaluación justamente está basada en flujos de efectivo, no en utilidades. Entonces,
Lo que pasa es que lo de abajo puede ser una trampa que nos esté desviando la atención, ¿no? Si nosotros nos fijáramos únicamente en esas utilidades que están ahí, eh, casi alcanzando los 400.000 bolivianos o cifras similares, posiblemente no estaríamos viendo el reflejo de que ya de por sí estas partidas que decíamos no son tan significativas, caso de lo comercial muy tradicionalmente, estas serían las más preocupantes, ¿no? Los movimientos netos que cada vez están siendo más negativos y año tras año se están incrementando en términos de que podrían reflejar ventas ficticias, podrían reflejar eh, canalizaciones externas, podrían reflejar eh, el típico proceso de aceleración eh, de ventas en, ciertos periodos del año, y algunos otros conceptos que vamos a ver más adelante en análisis financiero. Pero lo peligroso de esto es que se estén reconociendo, por ejemplo, ingresos que mantienen las utilidades altas, pero que en realidad se están yendo enteramente a el exigible comercial, ¿no? Y al hacerse parte del exigible comercial, esto se va volviendo cada vez más negativo y hace que los flujos de actividades de operación eh, ya se estén negativizando. Y esta es la potencia, digamos, que se tiene cuando hablamos en términos de flujo en relación a términos netamente del estado de resultados, ¿no? Lo de arriba, por ejemplo, podría ser más tradicionalmente asociado, como decía, a una empresa de capital intensivo que está permanentemente haciendo fuertes inversiones, pero que algunos también descartarían, ¿no? Reductivamente, porque las utilidades no son tan atractivas año tras año. Pero claro, lo que hay que ver ahí es que las depreciaciones son muy importantes, son muy significativas. Entonces, es por esta razón que lo que tendríamos que hacer es dar un paso más allá para empezar a contemplar eh, otras medidas distintas de flujo que nos permitan interiorizarnos más o enlazarnos también con el tipo de estrategia que tiene la empresa, es decir, las decisiones gerenciales que se van tomando, reflejadas en los números que nos ofrecen los estados financieros, podrían tener estas medidas que nos van sintetizando un poco eh, el termostato que podríamos tener del desempeño de la empresa, ¿no? Entonces, son distintas perspectivas del flujo, pero que ya van incorporando los elementos más críticos de cada uno de los tres grupos de actividades del estado de flujos de efectivo. Y ahí estaba, no lo he visto, mil disculpas en el chat, pero sí, efectivamente este es más riesgoso, ¿no? Porque si bien el de arriba podría ser descartable por algún analista un poco miope, solamente basado en las utilidades, es todavía más peligroso el de abajo, porque, bueno, eh, si analizamos entre qué es peor, invertir en una compañía que termina no siendo lo que esperábamos o dejar pasar una oportunidad de inversión, seguramente lo primero es más riesgoso, porque oportunidades van a ir apareciendo eh, siempre en la medida que uno las construye, podríamos decir. El hecho de invertir mal los recursos de años de ahorro, por ejemplo, eso puede ser fatal, ¿no? Así que sí, efectivamente, en concordancia lo que estaba en el chat. Respeto mucho cuando quieren mantener su anonimato, así que pueden escribir también en privado. En fin, estaba diciendo que los flujos de efectivo libres lo que van a tratar de hacer es respondernos a preguntas del tipo, por último, ¿cuánto me puedo distribuir? ¿No? Si yo soy el empresario y estoy viendo que tengo utilidades, me basta ese dato para que yo pueda reclamar, digamos, por un porcentaje de esa cifra. Y ahí vamos a tener que ir profundizando, ¿no? Justamente para no quedarnos en estos esquemas, eh, darles otras significaciones a estas dos nuevas medidas. Entonces, aquí se trata no solamente de considerar cuánto efectivo necesitamos para operar el negocio, sino también para expandirlo.
Y con expandirlo no solamente agarramos y consideramos la apertura de nuevas sucursales o de las ampliaciones de planta, sino también renovaciones tecnológicas que podrían estarse eh, postergando demasiado y que en algún momento nos van a afectar sobremanera, ¿no? Es lo que decía el lunes. Hay negocios que tienen buenas utilidades, tienen buenos desempeños en términos de los componentes del flujo de efectivo, pero que se olvidan de reinvertir en sí mismas, se olvidan de hacer reemplazos tecnológicos, se olvidan de lo que hoy se denomina como gerencia ambidiestra, ¿no? Es decir, que explotan su modelo de negocio muy bien, pero se olvidan de explorar nuevas vetas, se olvidan de que el mañana no lo van a poder afrontar con las mismas prácticas de hoy, ¿no? Entonces no están explorando nuevos modelos de negocio, no están invirtiendo en investigación, desarrollo, no están haciendo todo ese tipo de esfuerzos para que el mañana no los pesque, entre comillas, ¿no? Entonces, si bien podríamos volver a considerar que es posible crear activos intangibles desde la misma compañía, pero siempre y cuando mandemos toda la parte de investigación al gasto y probablemente la de desarrollo sí la podamos convertir en intangible, de todos modos estaríamos incidiendo en ambos bloques, ¿no? Porque si manda al gasto todo lo que es investigación, va a aparecer simplemente en el estado de resultados como eh, ponente de, como un cargo, ¿no? Pero el punto está ahí, que no debería olvidarme de que tengo que ir haciendo buenas inversiones año tras año para poder mantenerme competitivo, entre comillas, ¿no? No se trata simplemente de obtener buenas utilidades año tras año y luego esperar que para siempre vaya a ser de la misma forma si es que no estoy colocando más recursos. Así que también tiene que ver con esta otra pregunta que suele ser muy, muy común, ¿no? Si tienen por ahí algún amigo, familiar, empresario que se entera que están estudiando administración y en algún momento se encuentran y les dicen, ¿no? Que al final cuánto me puedo quedar del dinero, porque mi contador me dice que, no sé, hay utilidades, pero que no me puede distribuir muchos dividendos porque hay planificaciones de inversiones a futuro, ¿no? Yo no le entiendo, pues, si hay utilidades, quiero esa plata, ¿no? Entonces, esto es ya pasar, digamos, a una eh, visión que trate de ampliar los criterios de decisión respecto a cuándo podría ser apropiado que se distribuyan estos dividendos o alguna otra forma de compensación, ¿no? Entonces, el primer concepto está asociado a cuánto es distribuible entre todos los inversionistas, incluyendo los bancos, por ejemplo, si nos han hecho préstamos, incluyendo los tenedores de títulos de deuda, ¿no? Los que han invertido en bonos, en pagarés y demás. Y el segundo concepto está asociado a cuánto es distribuible a los dueños de la empresa, ¿no? A los propietarios mismos. Está aquí entre comillas distribuible, ¿no? Porque no porque se tenga, digamos, una cifra positiva en estos flujos libres, automáticamente hay que lanzar todo, sino que son criterios que van enriqueciendo, van reforzando las posibilidades de explicar a los dueños, porque no se olviden, ustedes se están preparando para hacer gestión, ¿no? Para ser gestores, para ser los agentes contratados por las compañías para la toma de decisiones. Entonces, se trata de establecer algunas medidas que les permitan tener explicaciones más técnicas cuando tengan que encontrarse con esas preguntas, ¿no? De por qué no le puedes distribuir dividendos eh, respecto a lo que se ha obtenido en la gestión anterior. Entonces, el flujo de efectivo libre para la firma, que sería la primera versión, eh, es el que más vamos a encontrar en evaluación de empresas. Eh, y bueno, más adelante posiblemente les muestro algunos ejemplos de cómo se hace ese proceso, pero este es el concepto que utilizamos para eh, poder tener esta aproximación a cuál es la apreciación generalizada de la compañía en el mercado. También es la base del cómputo de flujos para proyectos de inversión, eso es lo de su siguiente materia en Finanzas 2,
para calcular BAN, TIR, índice de rentabilidad y demás, que probablemente han visto en matemática financiera, pero esos flujos en esos casos venían dados, ¿no? Era como que un proyecto va a generar este y este otro flujo. De lo que se trata es de entender un poco cómo se elaboran, cómo se confeccionan esos flujos. Y en general, en todo el proceso de análisis financiero, estos flujos son importantes, ¿no? Este va a ser el flujo que va a generar la compañía luego nuevamente de operar y expandir el negocio y tomar todas las decisiones pertinentes alineadas con ese propósito. Pero aquí no vamos a tomar en cuenta cómo se financia la empresa y por ende vamos a computar cuál es el monto que es posible destinar a todos los participantes de la estructura de capital. Es decir, volviendo un poco a lo que era estructura de capital, si aquí tenemos deuda y aquí tenemos el patrimonio, y pueden haber otros pasivos, por supuesto, pero la deuda normalmente es canalizada a través de entidades de intermediación financiera o a través del mercado bursátil. Entonces, este flujo de efectivo libre de la firma es la cantidad que puede ser destinada tanto a acreedores como a los propietarios, a ambos grupos, ¿no? A todos los participantes de esa estructura de capital. Y una forma, la forma más común de computarse y la que más analíticamente podemos revisar es simplemente tomar el resultado antes de intereses e impuestos y reducirle el impuesto. Esto es a lo que nos referíamos el otro día con RAID, ¿no? Resultado antes de intereses, pero después de impuestos. Este bloquecito estaría incorporando la deducción del impuesto a las utilidades. Ahora, sabemos que el impuesto a las utilidades va a exigir una mayor complejidad, está basado en el anexo 7 del ITC, del informe tributario complementario, pero para fines de nuestro análisis nosotros vamos a hacer equivalencia entre resultado fiscal y resultado contable, ¿no? Vamos a utilizar el 25% de la alícuota para todos los casos para simplificarnos un poco el panorama, ¿no? Porque el tema de deducibles y de liquidables, en el otro caso, es más complejo, o sea, es 25% la alícuota, pero normalmente en términos del resultado contable puede llegar a ser un poquito distinto por esos cálculos, ¿no? Pero ya en un sentido conceptual, ¿por qué estaríamos deduciendo del flujo libre para la firma el impuesto? Porque si algo hay seguro en la vida es que todos nos vamos a morir y todos vamos a pagar impuestos, ¿no? Entonces es por eso que ese bloque se remueve del resultado operativo, antes de intereses e impuestos, le quitamos ese IUE hipotético además porque lo estamos calculando sobre la base del resultado operativo, que podría considerarse una barbaridad en una perspectiva contable, pero que aquí es útil porque queremos calcular este flujo para toda la firma, es decir, para todo participante de la estructura de capital que hemos visto acá. Luego, como sabemos, vamos a remover el efecto de las partidas que no generan movimientos de efectivo en el resultado contable, volviéndolas a añadir, ¿no? Es decir, aquí están las depreciaciones, las amortizaciones o movimientos que incluso podrían ser abonos reflejados en el estado de resultados, pero que tendrían que volver con el signo opuesto. ¿Por qué? Porque no han representado movimiento de efectivo, no son flujo de efectivo. Luego va a estar este componente que son las inversiones de capital, que las vamos a restar porque necesitamos saber si efectivamente se está correspondiendo con las reinversiones necesarias para dar cumplimiento a la planificación de largo plazo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, nuevamente, si es que la empresa, como en algún caso, no sé si ya lo he contado, pero cuando me tocó ver esta importancia de las inversiones de capital, fue cuando visité una compañía conocida, además de muchos años que tiene en nuestro entorno. Y bueno, pues grande fue la sorpresa cuando al conocer el modo de producción de sus shampoos, me acuerdo bien, bajamos a una especie de sótano
y estaba el champú siendo producido, pero era una cosa que uno no imaginaría que se la produzca de manera tan rudimentaria, ¿no? Para ser una compañía de tantos años y además con el nivel de activos y de utilidades que tiene, pucha, uno diría, han debido invertir estos a lo largo de su vida en automatizar algunos procesos, ¿no? Porque de qué se trataba. Lo que más me impresionó fue que eran unas ollas donde estaba el líquido y para envasarlo habían unas señoras bastante mayores, eh, que eso no tendría nada de malo, ¿no? Pero era todavía un proceso manual, a eso me refiero. Que tomaban unas jarritas y con las jarritas agarraban los envases y empezaban a llenar, ¿no? Eh, por supuesto, es algo que podría esperarse de una empresa eh, micro o pequeña, ¿no? O un emprendimiento que recién está surgiendo y está testeando además la respuesta de su producto en el mercado, pero no pues de una empresa que tiene tantísimo tiempo de vida y que claramente aquí no ha hecho pues, la tarea, no se ha dedicado eh, a destinar los recursos suficientes año tras año a reinversiones que le permitan eh, no quedarse en obsolescencia en relación a sus competidores, ¿no? Mientras que uno, pucha, seguramente va a la planta de alguna de las empresas que producen cosas más sofisticadas y tienen la tecnología, claro, luego va avanzando muy vertiginosamente y te quedas pues en offside, ¿no? Porque no tienes forma de competirle a procesos de producción que son tan sofisticados. Eh, recuerdo también Delicia, cuando se nos comentaba que habían invertido en una máquina que creo que costaba $2 millones, pero producía una barbaridad de cantidad de helados en un solo día, ¿no? Y que además los estandarizaba y que les permite ir pues mejorando sus estándares de calidad. Entonces, eso es lo que se refleja en estas inversiones de capital. Como decía el concepto hace un rato, se trata de adquisiciones o mejoras o mantenimiento de los activos fijos con los que la empresa, principalmente los activos fijos, pero no en todos los modelos de negocio son solo los activos fijos. Esto es lo que vamos a ver en un momento. Pero se trata de que también se considere que estos recursos tienen que estar destinados a las reinversiones, porque si no, probablemente vayamos a considerar como distribuible un monto que nos está impidiendo ver más allá en el largo plazo, ¿no? O sea, esto quiere evitarnos que repartamos como dividendos dinero que tendría que ser dispuesto para la renovación tecnológica, por ejemplo. Y finalmente, el efecto del devengamiento, con los movimientos netos en activos y pasivos operativos, ¿no? Que ahí estarían también considerándose por el hecho de que, si bien podríamos haber reconocido como ingresos algunas ventas, si todavía no las hemos cobrado, si todavía se encuentran en la partida de eh, exigible comercial, entonces nosotros vamos a considerar ese efecto a partir de este último bloque. Entonces, con esto computaríamos este flujo de efectivo libre de la firma, que de una manera distinta se resumiría como el flujo de actividades de operación, porque sería una igualdad tanto la ecuación de arriba como la de abajo, porque no olvidemos que este flujo de actividades de operación es el resultado neto más las partidas que no generan movimiento de efectivo, más el movimiento neto de activos y pasivos operativos. Solo que aquí la diferencia es que no estamos partiendo del resultado neto, sino del resultado antes de intereses e impuestos. Por eso estaríamos incluyendo de nuevo los gastos financieros, estábamos devolviendo los intereses, por eso son más, estamos devolviendo los intereses ajustados por la deducibilidad fiscal que nos generan, ¿no? El escudo fiscal que generan estos intereses, eh, porque son deducibles para fines del pago del IVA. Entonces, por eso es que se da este 1 menos T. Este T es la alícuota del impuesto a la renta corporativa en el país donde se opere, en nuestro caso 25% por ser Bolivia, pero esa es la devolución de los intereses, porque por supuesto esos intereses son destinados a los acreedores, ¿no? Y como los acreedores son participantes de la estructura de capital, entonces por eso es que se devuelve eh, en todo ese primer bloque. Y finalmente restar el CAPEX para que tengamos el mismo
esquema arriba y abajo, ¿no? Este sería el flujo de efectivo libre de la firma. En el otro caso, en el flujo libre del patrimonio, lo que se tiene ya es un flujo todavía más residual, ¿no? Todavía más exigente incluso, porque aquí ya estaríamos excluyendo los efectos de la deuda. Y como dice acá, sería el flujo para los propietarios. Esta sería un poco la respuesta a la pregunta del dueño que a veces hace, ¿no? De cuánto me puedo repartir. Bueno, este podría ser un criterio para ver cuánto se le distribuye, porque este se computa luego de cumplir obligaciones con terceros. Entonces, este flujo de efectivo libre para el patrimonio va a partir del resultado neto, porque, claro, aquí hay que deducir los intereses porque no estamos considerando a los acreedores, no estamos considerando a los bancos o a los inversionistas, directamente al resultado del periodo, más partidas que no generan movimiento de efectivo, más movimientos netos en activos y pasivos operativos, menos CAPEX, hasta ahí se parece mucho, pero finalmente estamos quitando los efectos de la deuda. Entonces, si nosotros teníamos que pagar un préstamo en esa gestión, si nosotros teníamos que amortizar algún capital que hayamos obtenido a través de la emisión de bonos, por ejemplo, y tenemos que devolverlo en esa gestión, pues ahí habrá que restarlo, ¿no? Al tratarse de un pasivo, es una relación directa en términos de efectivo. Entonces, si teníamos que devolver 200 millones de bolivianos en esa gestión, ahí es donde se incorpora ese efecto. Y bueno, la otra forma de cálculo sería la que está abajo. ¿Por qué? Porque aquí ya es directamente el flujo de actividades de operación, ya no volvemos a incorporar los intereses porque aquí ya estamos partiendo con el resultado neto, ¿no? En el anterior caso estábamos considerando esta devolución de los intereses porque se había partido del resultado antes de intereses e impuestos, también equivalencia con el operativo en los análisis que vamos a realizar. Pero aquí ya hay un resultado neto, ya hay unas partidas que no generan movimiento de efectivo y hay movimientos netos en activos y pasivos operativos. Por ende, ya tendríamos completa la forma de cálculo de este flujo de actividades de operación. Y las otras dos serían las adicionales para este flujo de efectivo libre del patrimonio. Así que, bueno, hasta acá no sé si hay alguna consulta. Si lo han revisado, he dejado un ejercicio en Moodle para que lo podamos resolver ahora. Y bueno, principalmente es reflejar, ¿no? lo que estamos diciendo en términos de una empresa que tiene estas cifras en su estado de resultados, en su estado de flujos de efectivo también. Bueno, he dejado aquí la mitad de la pantalla por si prefieren hacerlo con el lápiz electrónico, o yo siempre pienso que es mejor resolverlo en Excel porque después se les puede compartir el archivo y ahí ustedes hacen el análisis y el estudio, ¿no? Y tienen además a la mano el archivo. Bueno, no sé cuál prefieran. El Excel, licenciado. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas, Wilson. Bueno, te agradezco. Sí, siempre pienso que es mejor acá. Solo que borraré estas ventanas. Directo de esta empresa basada en su estado de resultados y en su balance, ¿no? No tenemos más información disponible, así que lo que nos plantea este
requerimiento, que es muy sencillo, es simplemente analizar el desempeño de los flujos libres, ¿no? En base a esta información proporcionada. Y está ahí todo el detalle, no podemos hacerlo con lápiz y bolígrafo como quisiéramos, pero a ver, lo que tendríamos que hacer es explorar un poco, ¿no? Tenemos ventas por 3.7 millones en esta última gestión y 3.1 millones en la gestión anterior, que han derivado en utilidades de 370.000 y 377.000. Aquí podríamos hacer una antesala, ¿no? De cómo con ventas por casi 500.000, 600.000 más, llegamos a un resultado neto menor, ¿no? Y esto es lo que vamos a abordar ya en la siguiente sección. Aquí ya nos podemos dar cuenta de que hay un incremento en los gastos de administración, de comercialización, y que por ende podrían estar incidiendo. Pero por ahora, lo primero que revisamos es que el resultado neto es positivo, es casi de un 10% de las ventas, y por ende se han distribuido dividendos por estos montos, ¿no? Ahora la pregunta es si efectivamente han sido buenas decisiones, ¿no? O si podríamos reforzar ese análisis de los flujos a través de los flujos libres. En cuanto al estado de flujos de efectivo, tenemos unas actividades de operación que son positivas y casi el doble, ¿no? del resultado neto, lo cual es siempre bueno. Siempre es bueno que del resultado neto tengamos una mayor generación en términos de flujo de efectivo, o sea que se supere. No hay problema si este está muy abajo, muy arriba, pero si este está por encima es, entre comillas, mejor en gran parte de los casos. En cuanto a las inversiones, tenemos un monto también negativo, que es lo que decíamos que estábamos esperando, solo que aquí habría que analizar este caso, ¿no? Que inversiones permanentes nos están originando casi la mitad de lo que hemos puesto en propiedad, planta y equipo. Y en el último caso tenemos dividendos por 143.000, que es el monto que está aquí, ajustado por los dividendos por pagar, que están aquí abajo en el pasivo. Entonces, esa es la relación. Tenemos una deuda financiera y bursátil que nos lleva a una aplicación de fondos en las actividades de financiamiento. Entonces, para pasar al primer concepto, que es el flujo libre de la firma, primero lo podemos resolver por los distintos componentes que estaban acá, ¿no? Primero el resultado antes de intereses, pero después de impuestos, las partidas que no generan movimientos de efectivo y CAPEX y movimientos netos de activos y pasivos operativos, que serían simplemente tomar ese resultado neto y multiplicarlo por 1 menos el 25%. No queremos solamente el 75% para deducir el efecto del impuesto a las utilidades. También podríamos hacerlo de otra forma, ¿no? Que es restar la multiplicación de este valor por el 25%, pero de esta forma lo hacemos más fácil. O si directamente quieren por el 75%, está muy bien, serían 278.143. ¿No? Las partidas que no generan movimientos de efectivo, ¿de dónde provendrían? Bueno, son todas estas. Ya hemos aprendido ahí a reconocerlas, y son justamente las que, habiendo sido cargos o abonos en el estado de resultados, no reflejan movimientos de efectivo como tal. Entonces, a todo ese bloque lo vamos a llevar acá para que en sumatoria tengamos 284.103. En el caso de CAPEX, como decíamos, tendríamos que considerar cuáles de estas actividades de inversión son necesarias para que
la empresa pueda afrontar sus objetivos de largo plazo, para que pueda encarar, ¿no?, lo que está viendo en el horizonte de largo plazo. Entonces, tendríamos que principalmente están las partidas de propiedad, planta y equipo, y en este caso las de intangibles también, ¿no?, porque en general el activo intangible se hace parte de la necesidad de crecimiento de la compañía, a veces por derechos de marca, patentes o licencias, pero que se incorporan. Otros también son un poco más reductivos en el hecho de entender que solamente inversiones de capital podrían considerarse como partidas de propiedad, planta y equipo, pero aquí queremos ampliar esa visión y más bien reflexionar respecto a cuáles son esas partidas que se van a hacer imperativamente necesarias para poder afrontar ese horizonte de largo plazo, ¿no? Y finalmente, movimientos netos de activos y pasivos operativos. Perdón, Liz, tengo una Adelante. consulta. Sí, adelante, Jill. ¿Por qué no en el CAPEX igual entra inversiones permanentes? Sí, igual. Excelente pregunta. Sí, también son inversiones, ¿no? Esto es lo que quería que revisemos. En el FEAI están en sí principalmente los movimientos de activos no corrientes, ¿no?, de activos de largo plazo, a los que corresponderían todos los conceptos que están aquí abajo. Incluso habíamos dicho que podían haber activos no corrientes que correspondan a las actividades de operación porque sean partidas normalmente asociadas a ese bloque, ¿no?, como cuentas por cobrar, pero a largo plazo, no corrientes, o inventarios también corrientes, ¿no? Pero aquí lo que hay que reflexionar es si efectivamente el movimiento de esa partida corresponde al modelo de negocio y corresponde a la estrategia que está teniendo la empresa a futuro. Entonces aquí muchas veces hay que discernir, ¿no? Si estas inversiones permanentes se están haciendo porque son imperativas para el modelo de negocio y para dar cumplimiento a las estrategias de largo plazo, o se trata de excedentes de liquidez que de repente estábamos analizando dónde colocarlos y hemos visto que la compañía ofrece buenos dividendos y los hemos puesto ahí por esa razón. Lo propio con propiedades de inversión. Podría ser, como les daba el ejemplo en algún momento, podría ser que uno efectivamente esté adquiriendo estas propiedades de inversión. Creo que Pilat es un buen ejemplo. Uno esté adquiriendo esas propiedades de inversión porque en el largo plazo está esperando convertirlas en terrenos divididos, incluso, que los llegue a vender, o porque era una buena oportunidad que ha aparecido y no podíamos perderla, y la hemos comprado para que la rentemos, digamos, o para que tengamos un galpón y alquilemos el galpón, a pesar de que nosotros nos dedicamos a algo que obviamente no puede ser completamente diferente, completamente distante, pero que ha sido por otras razones. Aquí, por ejemplo, en Pilat, lo que tienen, que es el Parque Industrial Latinoamericano, tienen compras de activos fijos que no son tan significativas, ¿no? Son 165,000 bolivianos. Pero en cambio, inversiones permanentes, que en general, si ustedes revisan, son propiedades de inversión, y también hay instrumentos financieros, pero en general son propiedades de inversión, probablemente se estén comprando tierras para después convertirlas en ¿qué? Convertirlas en inventarios, porque ellos se dedican a la venta de terrenos, ¿no? Entonces aquí hay un ejercicio de reflexión para que justamente este CAPEX sea constituido únicamente por aquellos movimientos que van a incidir en la capacidad de la empresa de afrontar su futuro de largo plazo, o su estrategia, o su visión, como solemos decir, ¿no?, en ADME. Entonces, ¿cuáles son normalmente los movimientos que sí se incorporan? Son los activos fijos, ¿no? A pesar de que aquí adentro también se podría hacer un análisis, ¿no? Porque uno podría adquirir un activo fijo directo, es decir, una maquinaria que sea el último grito de la moda en cuanto a, no sé,
impresiones, si es que somos empresa de offset, qué sé yo. O también podría ser algún antojo o capricho del gerente general, ¿no? No sé si me debo entender con eso. Podría ser que el gerente esté ahí pretendiendo, ¿no? ¿Qué ha pasado en empresas del medio? No sé si alguna vez han escuchado de escándalos porque alguna eh, gerencia se ha antojado, digamos, un vehículo de lujo, cuando bien podría ser transportado en una vagoneta común y simple, ¿no? Entonces, aquí lo que habría que ver es que estas inversiones de capital tendrían que ser las necesarias para eh, consolidar, digamos, la planificación de largo plazo de la empresa. Y algunas veces, si bien aquí estamos resumiendo todos los movimientos en los distintos bloques según las partidas, podría haber incluso esa indagación, ¿no? Porque claro, alguien me podría contraargumentar que se trata de una empresa de relaciones públicas, entonces sí o sí pues, tiene que llegar el gerente al club de golf en una BMW X6, digamos, ¿no? O en, qué sé yo, en otro lugar, en Rolls Royce Phantom, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte del modelo de negocio de la compañía que tenga que haber un fuerte sentido de ostentación, ¿no? Y de marca y de imagen y qué sé yo. Entonces ahí, ok, te lo valido como inversión idónea en términos del capital que afronte a futuro. Pero si es mero capricho, probablemente ahí hayan análisis que ustedes van a tener que indagar. Porque claro, cuando venga una empresa y le pregunten en qué estás haciendo tus inversiones en activos fijos, por eso ahí les hablaba el otro día de la calidad de estas inversiones también. Ustedes como maximizadores del valor de las empresas tienen que ver que estos movimientos no solamente correspondan al hecho de que sea negativo o positivo como consistencia a los criterios, sino más bien a que se esté obedeciendo pues a un fin de maximizar el valor de la compañía como apreciabilidad en el mercado, ¿no? Entonces, incluso dentro de activos fijos podríamos interpelar algunas decisiones. Pero no sé si me he dejado entender, Kelly, o si más o menos aclaro la figura o si habrían consultas adicionales. No, sí, ya tengo más claro que es. Principalmente tengo que ver la naturaleza y el modelo de negocio, ¿no? Como para poder tomar las variables para todos estos nuevos flujos. Exactamente. Aquí, haciendo un poquito de antesala, nuevamente reviso estos informes. Si ustedes ven a Telecel, en general, uno dice, pues una compañía que tiene que estar invirtiendo permanentemente porque se va a ir reinventando en varios modelos de negocio, ¿no? Pero aquí lo que se puede ver es que, aquí está, CAPEX totaliza 1.019 millones. Y de acuerdo al ejercicio que ustedes han hecho, para que CAPEX totalice 1.019 millones, estos servicios, ¿no? Aquí está. No son los 1.019 exactos, ¿no? Porque tienen distinto acceso a información las empresas calificadoras, pero aquí está esta depreciación de activos fijos y amortización, ¿no? Que le llama aquí de cargos diferidos, pero que es de activos intangibles, y que totaliza más o menos ese monto. Son 1.002 contra los 1.019. ¿Y por qué sería importante? Porque aquí se estaría reflejando que perdón, lo que está acá, pues que Gil, que eso es aquí, en activo fijo, el movimiento en activo fijo, y en activos intangibles va más o menos por los 1.169, cosa que se toma en consideración en el informe de Telecel como parte de repente incluso aquí tenemos una distorsión mayor, no sé si estoy en el mismo periodo, pero que considera a las inversiones en licencias, porque claro, en su modelo de negocio de Star necesita de esas licencias y de esos contratos para poder operar en el largo plazo, ¿no? Telecel, como opera en tantos negocios que están aquí abajo, ¿no? Ingresos por línea de negocio, entonces tiene ingresos por todos estos negocios, internet móvil, servicios de interconexión, suscripciones y demás. Entonces para ellos sí es imperativo
que las licencias de operación sean parte de este componente de inversiones de capital, ¿no? Mientras que puede ser que en algunos otros casos como dice, naturaleza o modelo de negocio corresponda a otros. Pero en general, activos fijos es la que se toma principal, ¿no? Otro que podría ser es obras en curso, por ejemplo, ¿no? Obras construcción, plantas en construcción. Todavía no lo puedo reconocer, no está activado, como planta no está operando, como parte de activos fijos, pero está en construcción. Entonces también serían inversiones de capital porque estoy haciendo esa planta para poder darle cumplimiento a largo plazo. Entonces por eso que aquí tendríamos esa discriminación, ¿no? Por este ejercicio estaríamos asumiendo que son estos dos, a pesar de que no contamos con mayor información, pero en general valdría para ambos. Si tienen más consultas, por favor, adelante. Movimientos netos de activos y pasivos operativos tendríamos todo este bloque, ¿no? Ya en conjunto. Serían 139.001 con todas estas partidas que estábamos mencionando hace un rato. Y eso nos derivaría a que la integración de esos 4 componentes nos daría el flujo de efectivo libre de la firma. Aunque estoy viendo aquí que hay alguna cosa que está extraña. Revisaremos. De repente incluso ya sé, ya ha pasado. Listo. Cometido una pachotada y le he sumado este resultado antes de intereses e impuestos, calculándolo desde el resultado neto, nuevamente porque me debe llamar la atención el anaranjado. Debería ser desde el resultado antes de intereses e impuestos, que es ese 597.000. Más bien tengo acá el monitor que me hace ver eso. Bueno, esa era la cuestión, ¿no? Estaba computando desde el resultado neto y como decíamos, este flujo de efectivo libre de la firma más bien se computa desde el resultado antes de intereses e impuestos o resultado operativo. Bueno, pero en general las otras son las que habíamos revisado, partidas que no generan movimiento de efectivo, CAPEX, que serían esas dos, y movimientos netos en activos y pasivos operativos, ese bloque final. La otra forma de computar, que sería más directa, partiría del flujo de actividades de operación, porque como decíamos, si ya estamos poniendo este bloque y este bloque, la única diferencia sería entre este resultado neto y el resultado operativo después de impuestos, el interés, ¿no? Los gastos financieros. Entonces tendríamos que devolver esos gastos financieros, que como aquí están en negativo, voy a poner un negativo acá, pero deberíamos estarlos sumando, ¿no? Como dice aquí. Así que poner este negativo, vamos a tomar esa celda y multiplicarla por 0.75 para poder tener ese efecto ahí, ¿no? Y finalmente tendremos que restar el CAPEX, que aquí lo estoy poniendo de nuevo como suma, porque aquí las celdas ya tienen el negativo. Entonces deberíamos llegar al mismo monto. Y podrían haber muchas formas para calcular o para aproximar, ¿no? Podrían partir incluso si quisieran desde los propios ingresos para ir limpiando un poco las desviaciones, los ajustes desde el propio balance. Eso se los voy a dejar para que lo puedan analizar ya por cuenta, pero para poder completar hoy lo que estimaba revisar y el lunes poder hacer un par de ejercicios, cosa de que estén listos para el miércoles. Vamos a dejarlo por ahí, ¿no? Son 267.365 como flujo libre de la firma, que es casi en 100.000 inferior al resultado neto, ¿no?
Pero lo que trato de ilustrar este ejemplo es qué es lo que ocurre con el flujo de efectivo libre para los dueños, para el patrimonio. Y en este caso lo que tenemos que hacer es ya sí partir del resultado neto. Aquí sí sería apropiado colocar este resultado de la gestión, sumarle de nuevo las partidas que no han generado movimientos de efectivo, sumarle los movimientos netos en activos y pasivos operativos, que en general son sumas porque ya están los signos en su debido lugar, ¿no? Y restar el CAPEX, y también restar los movimientos, o restar o sumar los movimientos de deuda. Aquí directamente ponemos un más para esos dos números que son negativos porque son aplicaciones de efectivo, ¿no? La deuda financiera neta nos ha exigido 106.000 bolivianos y la deuda bursátil neta nos ha exigido 383.000 bolivianos. Entonces aquí tendríamos un menos 299.709. Y esto obviamente es ya bastante distante al resultado neto que teníamos o incluso al flujo de actividades de operación o al flujo libre de la firma. Principalmente explicado por qué, por estos dos movimientos de deuda. En esta gestión, en 2020, hemos tenido que cumplir con nuestras obligaciones, tanto con acreedores como con tenedores de títulos, y no podemos, digamos, omitir esos pagos. Y es por eso que el flujo de efectivo libre del patrimonio está en negativo, ¿no? Está en menos 299.000. Y podríamos hacer la segunda versión, que es la más simple en este caso, tomar el FAO, tomar las inversiones de capital y tomar los movimientos en deuda, y tendríamos el mismo resultado. Y en los otros dos casos también van a ver que es posible llegar a ellos mientras vayamos analizando muy bien qué incorporar y qué sustraer. Podríamos, por ejemplo, partir por acá y quitar las partidas que no han generado movimiento de efectivo directamente desde aquí, ¿no? Porque se están mostrando ahí por naturaleza. Pero el punto está en si efectivamente correspondería en esta gestión hacer, por ejemplo, una distribución de dividendos de este tamaño, o si podríamos haber reducido. O sea, aquí es donde empieza el análisis, ¿no? ¿Por qué hemos hecho esta inversión en propiedad, planta y equipo de 580.000? ¿Es imperativa? Y ahí van a surgir las posibles respuestas, ¿no? De nuevo, aquí podría ser que se haya comprado una vagoneta de lujo el gerente, o si se estaban haciendo los reemplazos en tecnología que eran necesarios. Y aquí una cosa que es sumamente curiosa es que las inversiones permanentes también han salvado en 264.000 al flujo de actividades de inversión, que hubiera sido todavía más negativo. Entonces, salvo al final, lo que hay que ver es si es posible a futuro poder liquidar inversiones permanentes para generar recursos, y lo que se ve en el balance es que no tanto, ¿no? Porque hemos convertido esos 288.000 en 40.000. Entonces, tendríamos que analizar cuáles son las obligaciones para el siguiente año en cuanto a cumplimientos de honrar deudas, ¿no? Honrar deuda financiera y honrar deuda bursátil también. Así que esa es la razón por la que estos dos indicadores son potentes, ¿no? Este flujo libre de la firma, principalmente para ver cuál sería el movimiento de generación de efectivo distribuible para todos los participantes, y el otro especialmente para los dueños. Y aquí podríamos ver este ejemplo de cómo se aplican estos conceptos en el marco de evaluación, ¿no? Como ven aquí, la idea es que lleguemos a esto, pero dentro de algunas materias más, ¿no?
Se parte de la utilidad del ejercicio. Aquí se hacen algunas visiones un poco diferentes, porque esta sería más bien la versión que decía el otro día, que no se estila mucho en nuestro entorno, donde se parte del resultado neto en vez de partir por la utilidad operativa, porque aquí se hacen los ajustes de intereses, impuestos, el ajuste por inflación, ¿no? Y luego las otras partidas que no generan movimiento de efectivo, como depreciación, amortización y previsión para indemnizaciones. Luego se resta el CAPEX, aquí se suma esto que se llama variación de capital de trabajo. Es una nomenclatura más bien un poco ya obsoleta, serían nuestros movimientos netos en activos y pasivos operativos. Y aquí lo que he hecho es una diferencia entre lo que se paga efectivamente por impuestos y lo que se reconoce en el estado de resultados. Bueno, esto obviamente es ya más avanzado, más complejo, como les digo, es parte de evaluación corporativa dentro de unas materias, pero aquí está el medio del asunto, ¿no? Llegar al flujo de caja libre para que en base a estos flujos se haga el descuento y se pueda hacer una debida evaluación, como está acá, el valor del paquete accionario, en este caso de Lácteos Bol, en función a su distribución de probabilidad, en fin. Así que eso es. Ahora sí estoy viendo ahí una cómo se conecta material directo, por favor. Sí, claro, solo que no hay material. Jimena, creo que tal vez te refieras al movimiento neto en activos y pasivos operativos. O cuáles en particular. Adelante, Jimena. Usted dijo, Jimena. licenciada, esa parte. No puede volver a repetir, por favor. Sí, claro. Esta última, este flujo libre del patrimonio. O ambos. Bueno, haremos ambos por el caso. Directo. No te escucho bien, Jimena, qué bacano. He llegado a entender que querías fijarte en el flujo directo. Pero bueno, revisaremos de todos modos estos flujos libres. Ya sea por el camino que decidamos trazar. Esta es un poco la versión larga, porque aquí estamos partiendo del RAIDI, de este resultado antes de intereses, pero después de impuestos, que sería simplemente el resultado operativo multiplicado por 0.75. ¿Por qué? Porque es multiplicado por 1 menos la alícuota del IVA, que es 25%, ¿no? Partidas que no generan movimiento de efectivo son todo este bloque que está acá, donde la depreciación siempre suele ser el más importante. Gastos de capital o inversiones de capital, que serían estas dos, estamos tomando solamente estas dos: propiedad, planta y equipo, y activos intangibles. Y movimientos netos en activos y pasivos operativos, que serían todo este segundo bloque, para llegar en sumatoria a este flujo efectivo libre de la firma. Entonces, este flujo es que tiene que alcanzar tanto para recompensar y posiblemente cumplir obligaciones a los acreedores, como también a los dueños. Entonces los dos están sumidos en este flujo. Y del otro lado también podríamos tomar directamente el flujo de actividades de operación, quitar el CAPEX y volver a incluir los gastos financieros ajustados por la deducibilidad fiscal para llegar al mismo monto. En el caso del flujo de efectivo libre del patrimonio, ya hemos partido del resultado neto. Incluso aquí es donde se evidencia mejor, ¿no? Como este resultado neto es el que está acá, por el que se parte en el resultado, en el estado de flujos indirecto, esto es directamente la sumatoria, ¿no? Por eso es que se parte con el FAO en el otro caso. Pero aquí tendríamos, partiendo del resultado del ejercicio del estado de resultados, incorporando las partidas que no generan movimientos de efectivo, incorporando estos movimientos netos en activos y pasivos operativos, restando el CAPEX y aquí incorporando los movimientos de deuda, para que excluyamos todo lo que significa el movimiento con los acreedores,
y llegar solamente a lo que a lo que es distribuible para los dueños, ¿no? Y en el otro caso, partiendo del FAO, que sería lo mismo, restando el CAPEX y restando la deuda, llegamos al mismo valor, lo cual sería una señal de alerta, ¿no? Porque de nuevo aquí habría que empezar a analizar si efectivamente estamos haciendo las buenas inversiones por aquí y si la deuda es la que debería corresponder a nuestros intereses, ¿no? Como planificación. No sé si habría alguna otra consulta. Yo tengo una consulta. Adelante. En lo que he revisado lo en el flujo libre para el patrimonio, en las demás, después hay en las deudas, tiene signos positivos o negativos. Eso depende de cómo esté nuestro flujo. Sí. Mientras esté en negativo o positivo. Sí, y es una muy buena pregunta porque la deuda financiera, como está acá, solamente hay una porción no corriente que se está reduciendo, ¿no? De 231.000 a 125.000. Entonces, por eso aparece aquí como un negativo, hemos necesitado agregar recursos para cancelar esa deuda. Y en la bursátil hay porción corriente y no corriente. En la corriente más bien hemos originado recursos, pero en la otra es en la que seguramente por una emisión de bonos hemos tenido que hacer una devolución muy fuerte. Ahora, si se generaran o se originaran recursos en ambos casos, probablemente aquí el flujo saldría positivo. Pero lo que hay que revisar es que esto se discute mucho porque tampoco es que se estarían originando los recursos a través de la deuda para pagar dividendos, ¿no? Es decir, ya sea para un préstamo o a través de una emisión, esos recursos están destinados a ciertos propósitos que normalmente en los prospectos de emisión se reflejan, ¿no? Dicen esta emisión va a ser utilizada para adquirir maquinaria o va a ser utilizada para reemplazar deuda, digamos, ¿no? Reemplazar deuda es hacer un intercambio de deuda financiera bursátil o en algunos casos viceversa. Pero ahí hay distintas posiciones, porque si uno quisiera hacer un flujo libre del patrimonio exclusivamente para saber si paga o no dividendos, en caso de que estos montos fueran positivos, tal vez sería más exigente no incorporarlos, ¿no? Es decir, solamente atender aquellos casos en los que se trata del cumplimiento de una obligación, para saber realmente cuánto es el monto que podemos distribuir a los dueños sin comprometer la reputación de la empresa, ¿no? Sin comprometer el hecho de que se destinen, digamos, los recursos a dividendos o que no se llegue a cumplir ese monto. En general, nosotros vamos a usar la postura de que si es positivo o negativo, directamente usemos el signo con el que viene, ¿no? Es por eso que tenían ahí más o menos como el que más se utiliza. Pero también podría ser ya en términos más profundos de decisión y de análisis, el hecho de que, como señalas, de todos modos, si origináramos recursos a través de la deuda, no serían pues para pagar dividendos. Y si fuera el caso de por qué estamos computando esto como un criterio de decidir entre pagar o no pagar dividendos, tal vez se podrían excluir en caso de que fueran positivos, ¿no? Nosotros quedamos un poco en la vía más tradicional. Al ser un origen o una aplicación, vamos a incorporarlos como venga, ¿no? Porque claro, aquí es lo que pasa, ¿no? Si yo cambio esta deuda a largo plazo como un nuevo préstamo de 900.000, ahí obviamente se me va a inflar el origen en la deuda financiera y este flujo va a salir muy positivo. Pero esto no va a querer decir que esto lo puedes distribuir como dividendo, ¿no? Porque seguramente son recursos que están destinados a otros motivos. Pero no sé si aclaro mejor. En general, para cumplir con
con el planteamiento que van a encontrar en todas partes, lo vamos a dejar en más o menos. Pero sería una buena alusión, una buena beta de reflexión, saber si en todos los casos valdría la pena hacer eso. No sé si habría alguna otra consulta antes de cerrar. Bueno, por el tiempo voy a preferir dejar el resto para el lunes. Y voy a dejar también algunos ejercicios entre esta noche o mañana en Moodle para que ustedes vayan intentando resolverlos, que están mezclando ya todos los conceptos que hemos revisado, ¿no? Los del estado de flujos y también estos nuevos como flujos libres. Pero siempre tratando de enfatizar. A ver, leo el 0.75 del FEL. Ya, ok. Este 0.75 del flujo libre, que está acá, ¿no? Es el 1 menos el 25% de la alícuota del IVA, ¿no? Este CIFEA no lo reconozco, Shumara, pero lo estaríamos tomando como el 597,000, como si este fuera el resultado antes de impuestos y le estuviéramos extrayendo el 25% a este resultado operativo. De nuevo, es un impuesto hipotético porque primero tendríamos que deducir los gastos financieros para calcular estos impuestos. Pero, como estamos calculando el flujo libre de toda la firma, lo que nos interesa es más bien saltarnos la deducción de estos gastos financieros porque son la recompensa, los intereses de los acreedores, y por eso no los estamos tomando en cuenta, estamos yendo directo al impuesto. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, ¿no? El impuesto es algo que sí o sí va a terminar pagándose, ¿no? Ahí está, la otra cifra que puso de 25, sí. Sí, es el 25, todo lo que tenga que ver con 25, con 1 menos t, está en relación a este... Ahí está. A ese 1 menos t. Este tau es como suele decirse a la alícuota del impuesto a la renta corporativa, porque puede ser que no estén haciendo el análisis precisamente para Bolivia, sino para otros países, ¿no? Entonces, fuera Perú, son 29, si fuera Argentina, solía ser 35, ahora, si mal no recuerdo, es 30, si es Brasil en general, 34, dependiendo de la banda, en Estados Unidos de 40 a 30 a 30 incluso. Japón también 40. Aunque creo que ahora con la era de Trump todo se modificó. Pero es por eso, ¿no? Porque estamos devolviendo unos gastos financieros que tienen esta deducibilidad, así que solamente devolvemos el 75%. El resto es algo que nos ha beneficiado en un menor pago de impuestos. No sé si queda más claro. Si no, pregunten más, dama, joven, caballero, señorita. Pero como les decía, voy a preferir dejarlo hasta acá para que lo vayan reflexionando, vayan viendo también los ejercicios y procuren resolverlos para ver dónde surgen dudas, si es que surgen, y el día lunes que podamos absolverlas, ¿no? Para que vengan directamente a ver dónde han habido algunos puntos que podrían mejorar. Y entonces el miércoles de la próxima semana, actividad, y el lunes de la subsiguiente, examen. No sé si habría alguna otra cosa. Licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Licenciado, una consulta, disculpe. Tomamos el resultado antes de impuestos, ¿verdad? Sí, sí.
Pero acá veo en la En celda realidad, ya, Omar, ¿dónde? en el que está marcado ahora, en el flujo de Ah, ya, no, entonces ahí el resultado antes de intereses e impuestos. antes de intereses e impuestos, no solamente antes de impuestos. No, Ah, ya. ahí está Ok. el resultado. Exactamente. Así yo pensé que teníamos que tomar el de más abajo, ¿no? El que esté en el 17. Sí, no, lo que pasa Sí. es que como no tenemos que deducir el de gastos financieros, partimos por acá. Y sí le quitamos el impuesto al computar este 0,75. Ok, licenciado, muchas gracias. No, a ti no. El examen es el 3 de mayo, Arturo. 3 de mayo. Bueno, en cualquier caso, igual voy a estar atento al correo por si tienen algún tipo de consulta. Nos vemos el día lunes. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lili. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado.